Hola, 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 fútbol y algo menos. Bienvenidos a otra entrega de fútbol y algo menos. Fútbol visto desde una perspectiva un poquito mamerta, un poquito política, un poquito social, un poquito de esto y un poquito de lo otro. Saludemos a Laura Sánchez, antropóloga de la Universidad Nacional. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Amix. Muy bien, muchas gracias. Lista otra vez para un nuevo capítulo de nuestro querido podcast. Y sí, estamos en una nueva entrega de fútbol y algo menos. Y déjame saludar a Jesús Guevara, el hombre que se encarga de editar, de pulir y de que esto salga nítido, como si estuviéramos en un estudio de la W, como si estuviéramos en la cabina en la que vemos a Julito ahí morbosear a sus compañeras de panel. Como si estuviéramos en la misma habitación, porque Sí, para quienes no saben, en nuestra nutrida audiencia grabamos en ciudades diferentes. de No acuerdo. parece, pero suena como si estuviéramos en distintas Sí, partes. sí, 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 estamos en distintas partes. Bueno, entonces entremos ya de frente con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de violencia en los estadios, un fenómeno que ha venido escalando, pero que no es nuevo. De acuerdo con lo que hemos podido indagar, la violencia en los estadios puede tener sus orígenes en, oh sorpresa, Argentina, Inglaterra, los Balcanes, países de una tradición futbolera alta, pero también con unos niveles de violencia social enormes. Entonces los hooligans, por ejemplo, tuvieron su punto máximo de acción en la década de los 80 y Margaret Thatcher intervino, se le fue de frente a eso, como diría Ricardo Rego, tomó el toro por los cuernos y le puso freno a la situación. En Argentina, en la década de los 80, los crímenes en los estadios se dispararon y esto parece estar relacionado, parece estar asociado con la organización de unos grupos cada vez más nutridos, cada vez más coordinados y cada vez más violentos de hinchas. Acá en el país los orígenes los encontramos en la década de los parte de los 80 y parte de los 90, ¿no? Laura, acá llega eso por imitación, por importación, o porque de forma genuina acá dicen, bueno, nosotros también organicémonos y empecemos a hacer nuestros cánticos y empecemos a matarnos los unos con los otros. Eso puede ser de todo un poco, ¿no? Yo creo que, bueno, encontramos por ahí en nuestra también profunda investigación en Sí. Wikipedia, em, que muchas de las barras en Colombia, pues lo primero que hicieron fue organizarse y hacer, copiar un poco los cantos de las barras argentinas. Entonces, pues como raro, porque acá nunca copiamos nada de los argentinos, ni hemos, no, jamás, no Jamás, hemos hecho jamás, eso nunca. nunca. De los últimos en el medallero en Sudamérica, un saludo a los Un argentinos que saludo, un están viendo saludo, Juegos sí, sí, sí. Olímpicos. Sí, sí. En parte de eso, en parte yo creo que el contexto social colombiano también, pues es una época dura, la de la aparición de las barras en Colombia, es la época de apogeo del narcotráfico. Y pues yo pensaba también ahorita que estaba enterándome de que en los Balcanes fue dura la cosa y que también fue uno de los primeros sitios donde apareció el hooliganismo, que pues que eso también tendrá que ver, la tensión en el contexto sociopolítico que se vivía en el momento, cómo eso influyó también pues, en las actuaciones de la gente en este tipo de eventos, digamos, Ujú. pues porque los Balcanes son muy tranquilos, ¿no? Yugoslavia en esa época No, era, claro. sí. No, 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 eso es tranquilísimo, eso ir por allá, eso es la berraquera. Aparte que esa gente, el más chiquitico mide como 2 metros 4, entonces yo creo que uno, si uno se ve así de grandote y de fuerte, pues quiere como que cascarle a todo el mundo, ¿no? Y pues imagínate, allá en los Balcanes que fundan un país nuevo cada 15 días, pues la cosa era perfecta como para todo esto. Y analizábamos también que encontramos en todo esto una metáfora perfecta de la guerra. Entonces, el fútbol es un deporte colectivo. Los deportes colectivos suelen ser un poco más pasionales o mucho más pasionales que los individuales. No me imagino pues a alguien cantando ole, 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 hola, Federer, cada día te quiero más, pero, pero digamos que los deportes colectivos suelen generar de pronto más magnetismo hacia el aficionado. Esto sumado a que el fútbol es un deporte de contacto y estamos hablando de la práctica del deporte, pues también entonces le pone un ingrediente más a un coctelito que de a poco se va volviendo cada vez más picante. En el fútbol hay una lucha corporal en la que se impone el más fuerte o el más rápido o el más estratega, el más habilidoso, el más gambeteador, pero hay una disputa permanente del cuerpo y del territorio entendido como el campo de fútbol, ¿sí? Ahí hay una metáfora de la invasión, de vamos a avanzar. El fútbol
hereda unos principios deportivos del rugby. De hecho, es casi que un hijo, un apéndice que se creció del rugby. Y ese también es un deporte bastante violento y también muy relacionado con el tema con la metáfora de la guerra. Sí, Eso va escalando. Sí, dale, dale. no, una gran parte de los deportes colectivos son eso. O sea, creo Ujú. que estamos insistiendo en ese tema de la metáfora de la guerra, pues eso no es un análisis superficial, sino por el contrario, pues vemos que sí existe digamos, un argumento de peso para decir que el deporte nace en parte como una recreación de la guerra, una recreación de la defensa del territorio y el ataque del territorio contrario, que es lo que uno está haciendo en el fútbol todo el tiempo, que es tratar de hacer goles en la portería rival mientras se trata de defender la propia para que no nos hagan goles a nosotros. Entonces, eso se suma, digamos, el hecho de lo colectivo, yo creo que inherentemente por ser colectivo no lo hace más pasional, sino que está asociado a todos unos elementos de identidad, de pertenencia. Los equipos de fútbol son los equipos de la ciudad o Exactamente. de la Ahí religión o... escala Exacto, hay otro nivel. al territorio ya entendido como la comarca o el barrio o el barrio, por ejemplo, en contextos como el argentino, en nuestros la ciudad, el departamento, los colores, los signos. Y eso pues va generando unas condiciones en las que la violencia va a aparecer de forma inevitable. O sea, se da de manera natural, orgánica. Es imposible pensar que un deporte que es colectivo, que es corporal, que tiene una metáfora de la guerra implícita en cuanto a su desarrollo y que desde lo simbólico tiene una carga fuerte. Y eso, con la cerecita que le falta al postre ahí de la narrativa que imponen los medios de comunicación, con estos mensajes provocadores y con estos espacios que dan calentando partidos y hablando tirando títulos que partido de vida o muerte, etcétera, pues es inevitable que la violencia aparezca, se da, Exacto. No, nace ahí mismo. no queremos decir con esto que no se pueda erradicar pues el hecho de que la gente se mate en los estadios. Lo que estamos diciendo es que todo el contexto sociocultural que le hemos construido al fútbol está basado en la violencia y que uno como hincha, una como hincha, digamos, entre comillas, pacífico, así no quiera reconocerlo, también ha reproducido muchos de estos, digamos, de estas pequeñas acciones violentas dentro de su comportamiento, dentro de su hablar, en la forma de comunicarse, que contribuyen a las desembocaduras así grandísimas, que es lo que, por ejemplo, lo que vimos recién el fin de semana pasado en el partido entre Santa Fe y Nacional. Entre Santa Fe y Nacional, exacto. Entonces, cuando ocurre un episodio de estos, automáticamente lo que ocurre es casi que una secuencia, una obra teatral que uno ya se conoce. Esto, cuando ocurre un episodio de violencia, es casi como ver un capítulo del Chavo. Entonces uno ya sabe que el Chavo le va a pegar a Kiko, que va a salir don Ramón a regañar al Chavo, que doña Florinda se va a confundir por el grito de Kiko y que le va a pegar una cachetada a don Ramón. Uno ya sabe eso de memoria. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Ocurre el episodio de violencia de una vez. Aficionados, entre comillas, no violentos y periodistas, que incluso pueden ser más violentos que los aficionados a través de sus micrófonos, salen a decir lo mismo. Basta de violencia, estamos enfermos, esto es una sociedad enferma, no más, somos todos hermanos, esto es solamente un juego y todos esos lugares comunes que van apareciendo Es siempre una cuando esto llovedera ocurre. sí, Dale. De Ricardo Reguismos, porque Exactamente. entonces aguaron la fiesta del fútbol, estos Ujú. hinchas, ¿cómo es? Vándalos disfrazados de hinchas. Vándalos disfrazados de Uf, hinchas bella, aguaron la fiesta y entonces se viene la nota con el mayor de o la con el policía. coronel de la policía y entonces sale la alcaldesa o el alcalde a decir, he dado instrucciones precisas a las autoridades competentes para que tengan mano dura con los violentos, no vamos a permitir que se tomen y que alejen a las familias de los estadios y todo esto. O sea, es un libreto que uno ya se sabe de memoria, o sea, eso es prácticamente cambiar de caras. ¿Sí? Hay un vallenato que dice, parece la misma novela con otro guión, con escenarios diferentes y el mismo actor. O sea, es la misma pantomima, sea alcalde, alcaldesa, de derecha, izquierda, pasa siempre lo mismo. Y ahí vamos normalizando ese discurso de que no es que la violencia la ejercen otros. O sea, siempre le estamos achacando la violencia a la otredad.
no me reconozco, o sea, soy violento desde mi discurso, desde mis cargadas en Twitter, desde mi descalificación a los jugadores, pero cuando ocurren estas situaciones, entonces pues ya son otros. Qué pena, pero pues yo ahí sí ya no me unto, ¿no? Y ahí hay algo de clasismo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, claro, se reproduce muchísimo clasismo en eso porque es la percepción de que digamos, los que comprometen su cuerpo, que son las personas que están abajo en la cancha, en la invasión de la cancha o afuera en el barrio, que luego van y se buscan y se dan machete también, porque esa es la otra, cuando ya se Ujú. acaba el partido. Cuando se traslada, sí. Exacto, esa está la percepción de que esos son los que pertenecen a la barra, digamos, institucionalizada, formal, que son los miembros de, y la mayoría de estos pelados, que la mayoría pues son hombres, aunque también hay chicas, la mayoría son pobres, ¿sí? O sea, por no decirlo, Ujú, son los jóvenes de los estratos más bajos. Entonces ujú, hay una exactamente. asociación, o sea, eso no es así, ¿no? Yo creo que se ha también demostrado que existen, bueno, yo he conocido incluso barristas clase media y clase alta. Sí, claro. No es que no existan para nada, sino que está la asociación de que eso es inferior a mí. O sea, lo que está allá abajo, lo que se está peleando, dando machete y dando puño es inferior a mí que estoy acá sentado en la tribuna, por más que yo también haya reproducido cánticos violentos. O sea, yo cuántas veces no me senté en el estadio a escuchar gritos racistas, machistas, clasistas contra los Ujú, jugadores y contra los hinchas de la barra rival. Y eso es violencia. O sea, así no se sí. reconozca, es violencia de todas formas. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces, hablando de eso que hacemos los aficionados de manera natural de desmarcarnos de la violencia, ¿qué decir de los medios de comunicación? O sea, los medios de comunicación desde el discurso van configurando un escenario que es proclive a las manifestaciones violentas. Entonces los medios arrancan sus programas, sus previas de 5 horas, empiezan a entrevistar al uno, al otro, hacen paneles llenos de tipos diciendo que si este partido es de vida o muerte, que si el que gana se tiene que si el que pierde se tiene que ir del país y empiezan a construir una narrativa en la que pues inevitablemente eso puede llegar a aparecer, pero cuando ocurre, entonces ya ellos no, ellos miran para otro lado, ellos no hacen un llamado pues a la paz, a la concordia, a erradicar la violencia de los estadios, cosa que pues es con lo que todos soñamos que podamos como tener esa sensibilidad para determinar hasta qué punto nos podemos, digamos, tomar el pelo los unos a los otros con lo que pasa con nuestros equipos sin llegar a la violencia. Pero creo que los medios de comunicación, más allá de ese cubrimiento a medias que hacen y cargado de lugares comunes, les falta también una profunda reflexión y responsabilidad editorial con lo que ellos dicen, con los discursos que imponen y con las consecuencias que eso genera. En general, no solamente en las previas, que bueno, se construye toda esta narrativa también de que los clásicos, por ejemplo, los clásicos no se juegan, ¿no? O sea, Sí, esa es una sí, que aparece en cada clásico nacional Peñarol en ujú, Uruguay. sí, Em, Está toda esa previa que se construye y se va acumulando, acumulando una tensión que pues obviamente los medios la explotan porque eso es un marketing tremendo, o sea, eso es ganancias claro. directas para sus Es el bolsillos, es negocio de ellos. rating, exacto, es el negocio de ellos. Promueven, por ejemplo, la difusión de cosas como ese hincha de Racing que en la celebración del título de Racing se llevó el cráneo del abuelo a al obelisco, Sí, o la del hincha de Boca que llorando en cámara dijo que eso le había dolido más perder la Libertadores contra River en Madrid que la que la muerte muerte del de mejor su amigo. mejor amigo que había ocurrido el año pasado. Y pues lo difunden, o sea, le dan Absurdo, sí, micrófono sí. a ese tipo de cosas. Ujú, sí. Y luego entonces se desmarcan. No, esto no puede seguir pasando, como así esta gente. Hay que hacer algo, hay que... Ah, bueno, por ejemplo, Carlos Antonio Vélez durante la transmisión cuando estaba detenido el partido entre Santa Fe y Nacional empezó a decir que había que darles más mano dura, básicamente. Dijo, es que para estas cosas hay que tener más policía porque la letra con sangre entra y... O sea, un discurso Raro totalmente es. irresponsable, pero pues nada inesperado, ¿no? En No, él. es extraño. No, a mí, mira que a mí sí me sorprende porque Carlos Antonio, COVID Antonio Vélez es un tipo de avanzada. Es un tipo, o Progresista. sea, sí, no, lástima que él no mira, si él hubiese vivido en la época del Renacimiento, nosotros ya habríamos inventado la máquina del tiempo, porque sobre los hombros del gigante COVID Antonio Vélez en el Renacimiento, Leonardo da Vinci habría podido encontrar los agujeros negros y ya entonces
Einstein y Hawkins la habrían tenido, pero mejor dicho, papita pa'l loro. Porque Carlos Antonio Vélez es un tipo de unas ideas pues bastante contemporáneas, de avanzadas, un gran humanista sobre todo, ¿no? Es Sí, un sí. talante humano Digamos, muy tremendo. comprensivo con la realidad social de los demás y todo. Muy Muy conectado. muy conectado con el contexto, con el país que habita, o sea, es un tipo que es empático, o sea, ante todo un ser de una empatía suprema. Yo creo que hay enfermedades africanas que no son tan nocivas como Carlos Antonio Vélez en un micrófono. Y Es despreciable. está en el prime time Ujú. de la televisión del canal, bueno, el canal Del canal que todos queremos. juepucha, estaba buscándola. Se me va escapando el Ricardo Reismo. Sí, Está en el horario, o sea, le dan los partidos más estelar. Ujú, vistos en el horario ujú. estelar. Tiene la responsabilidad de hacer el tiempo en el micrófono mientras se reanuda el partido, que además nunca se había reanudado, ¿no? Porque esa es otra. Y el hecho Claro. de que la DIMAYOR haya permitido continuar el partido también envía el mensaje de que eso no es nada. O sea, Ujú. Es externo a nosotros. exacto, eso, La pelota no se mancha. exacto. Y él en ese tiempo, pues lo que hace es decir que, o sea, básicamente el discurso es que a esa gente que sale a golpear a otra en el estadio, lo que le faltó fue más golpe. O sea, le faltó más Ujú. policía, le faltó más juguete cuando eran chiquitos, los Más dejaron bolillo, más sí. mal criados. Pues eso es supremamente irresponsable. Eso, uno, digamos, como hincha o como espectador o como ajeno incluso escucha eso y pues dice, pues claro, es que lo que falta es más policía o más presencia, digamos, más Más fuerza, represión. más represión. Ujú. ¿Y eso de qué sirve? O sea, listo, la salida es controlada porque la policía está lista ahí en el estadio, pero la policía no puede estar en cada barrio de Bogotá donde luego se fueron a buscar. Exacto, sí. Y mira que eso desencadenó otro episodio de violencia en el que los hinchas de Santa Fe agredieron a una delegación de Risaralda que participaba en un torneo de boxeo o algo así, porque Sí, los confundieron con hinchas de Nacional. porque las camisetas eran verdes, unos niños que venían a competir, todos menores de edad, unos niños que venían a competir en un torneo de boxeo que tenían camisetas verdes con blancas. Y se dieron a machete, bueno, les dieron a machete, se dieron no porque... Im- imagínate, entonces Y lo robaron, tenemos además. Imagínate, entonces tenemos a estos tipos que desde los micrófonos destilan odio, ¿sí? Destilan represión, destilan persecución y tenemos también sectores de la población que ante la exclusión y ante la imposibilidad de sentirse parte de algo, porque pues hay familias fracturadas, hay unos vacíos tremendos en el sistema educativo, hay un abandono social tremendo, entonces la única posibilidad que pueden algunos medianamente encontrar un sentido de pertenencia o esa ilusión de sentirse agente activo de algo, pues es esto, porque esto es fácil, esto no es sino irse a meter allá y pues llega uno con una camiseta del equipo que le gusta y prácticamente le van diciendo qué hacer y no necesitas mucho más que tus pulmones y tus cuerdas vocales para estar gritándole improperio a los otros, ¿no? Me encanta la palabra improperio. Sí, o sea, las barras son muy potentes, digamos, también lo son en el sentido positivo y cuando hacen acciones positivas son muy potentes porque son una, digamos, a ver, como un centro de gravedad, ¿sí? Es una cosa que absorbe muchísimo porque el sentido identitario que se conecta con las personas que hacen parte de la barra es muy fuerte. Que son los mismos principios que tiene uno como hincha que no es de la barra. O sea, digamos, es el Ujú. equipo que a uno le gusta, los Sí, colores, no sé, el jugador que le la gusta, la ciudad, ciudad, el departamento, la familia, porque también es esa noción de que se heredó, que mi papá, mi mamá me llevaban al estadio. Son principios parecidos que lo hacen o que los hacen a ellos sentirse parte de algo. Entonces eso, digamos, orientado hacia acciones positivas también es muy potente porque recogen, por ejemplo, regalos de Navidad y hacen colectas grandísimas. Han hecho también participaciones en eventos, o sea, políticos y todo, porque igual son una congregación, digamos, de un gente, un colectivo, claro, colectivo sí, con una colectivo. potencia política fuerte, porque es Tremenda, sí. tienen un impacto y un poder de convencimiento grande. Y eso creo que en parte era lo que le cobraba COVID Antonio Vélez a los hinchas.
que como tuvieron una participación tan activa en las manifestaciones, en las movilizaciones pues han venido ocurriendo en contra del gobierno, entonces pues ahí también llevaron, ¿no? O sea, disfrazado de ese discurso de que la violencia se cura con represión, también ahí había de forma implícita un mensaje abiertamente político de un tipo que es confesionalmente uribista y fascista. Exacto. Eh, bueno, hablemos entonces de ya cómo esta identidad de el Barra Brava puede entonces trascender el umbral del fútbol. Uno puede definirse como hincha. ¿Yo qué soy? Yo soy un aficionado al fútbol o yo soy un hincha de el Tolima o soy un hincha de tal equipo. Mm, pero digamos que uno puede referirse así a sí mismo en Twitter o en alguna red social o algo así, o entre amigos, pero en la vida real, digamos que uno se define generalmente por su profesión o por su rol dentro de la familia o por circunstancias que son ajenas al fútbol. No obstante, el Barra Brava puede verse a sí mismo como que el fútbol es el principio del fin de su existencia, como que no hay nada más allá de eso, ¿o tú qué crees? ¿Tú Sí, cómo lo ves? sí, claro, porque no hay, o sea, como no hay noción del límite entre el fútbol y la vida, yo creo. Hay una frase famosísima y un lugar común tremendo que todo el tiempo sale en Twitter que es ese: el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos De las importantes. cosas menos importantes. Y eso se usa mucho para el lado de lo más importante, pero casi nunca para el lado de las cosas menos importantes. Ujú, Y sí, entre esas cosas menos importantes hay muchos intereses, aficiones y etcétera que la gente tiene y que la gente dedica parte de su tiempo y sí, su atención para estar pendiente de eso. Hay mucha gente que sigue otros deportes o que les gusta el cine ujú. o que les gustan las artes o bueno, qué sé yo. O los Em, aviones. o como los aviones, como a ti. Eh, Sí, em, de acuerdo con eso. pero uno no es eso toda su vida, ¿sí? Sí. Y uno Y no no, dale. aprende, o bueno, digamos, yo creo que parte del aprendizaje o de la socialización de las personas pues en el mundo es entenderse como multifacéticos y como, Ujú. digamos, los roles que cumplimos dentro de nuestra familia y quienes son, por ejemplo, Como multifacéticos como Félix de Bedut, por que es ejemplo, periodista, literato, filósofo, médico, ajá, es todo. sí, de Últimamente, todo. por ejemplo, mucha gente es epidemióloga, sí. De acuerdo. Sobre todo Entonces, los tuiteros. yo, por ejemplo, tengo un amigo que dice que él no entendía antes de tener hijos la gente que decía cuando se presentaba: yo soy papá o yo soy mamá de un niño de 2 años, de una niña de 3 años. Y luego de que tuvo a su hija, ya para él eso cambió, porque ser papá se volvió Claro. una parte muy importante de su vida. Y eso es pues comprensible porque es una experiencia que te atraviesa, al igual Ujú. que lo puede ser también la experiencia de ser parte de una barra o ser hincha de un equipo. Y claro, a mí la gente me conoce, o sea, yo por ejemplo que vivo en Bogotá, mis amigos todos saben que yo soy hincha del Tolima, eso no es algo que yo oculte, pero no es algo que me Sí, defina, no es mi existencia claro. completa. Y Sí, no saber reconocer esos límites también lleva a que tú estés dispuesto a hacer mucho más, así como uno está dispuesto a hacer muchas cosas por su familia o por su círculo cercano y eso, cuando no tienes esa referencia y el fútbol ocupa toda tu vida, entonces estás dispuesto a hacer muchas cosas por el fútbol. de acuerdo. Como por ejemplo, alguien sugería alguna vez en Twitter que si iba al estadio o que si estaba con su hija en el cumpleaños, algo así. Ajá. Entonces, a ver, digamos que el fútbol nos puede dar momentos de alegría genuina que pueden ser incomparables con otros instantes, pero eh, si bien es cierto, la alegría desbordada puede traer consecuencias nefastas, también es cierto que hay un punto en el que uno se serena o debería serenarse y decir, bueno, listo, ya ganamos. Al otro día hay que trabajar igual. Pues sí, listo, ya perdemos, pero al otro día hay que hacer alguna cosa, ¿no? Sí, y está Trabajar o bien. buscar trabajo. Está bien, o sea, nosotros que somos hinchas entendemos y creemos, digamos, creemos en que está bien que uno tenga emociones por un equipo de fútbol, o sea, no está mal sentirse emocionalmente comprometido con algo que a uno le gusta y que uno Ujú. disfruta y sabemos lo que es una tristeza y lo que es una victoria y uy, ese día que de la final contra Nacional puede estar en el top 10 de los días más importantes de mi vida. Claro, de acuerdo. Claro, eso fue una euforia contenida que teníamos de hacía muchos años, que cualquier hincha del Tolima sabe lo que fue eso, porque fue la liberación de muchas pérdidas.
Y uno tiene ese sentimiento, digamos, positivo asociado a eso, y claro, es un recuerdo muy bonito y todo eso, pero pues al otro día tocó hacer lo cotidiano, tocó ir a trabajar, tocó vivir, Desenguayabarse desenguayabarse. y después, sí, y después vivir con una sonrisa constante cada vez que uno recuerda ese episodio. Claro, y eso está perfecto, o sea, Ujú, eso no, exacto. no Pero estamos eso no me va a hacer, criticándolo. y si hubiésemos perdido, pues eso no me haría darme ganas de ir a matar a mi vecino que es hincha de Nacional o a mi Exacto, amigo, pero o sea, estando ahí, o sea, digamos, nosotros que somos hinchas y que comprendemos eso, y pues yo sé que muchos de los que escuchan también son hinchas y que comprenden cómo son esas emociones y lo profundas que pueden llegar a ser y lo conectadas que están con la, pues como, no sé, con la identidad y con lo interno, pues lo personal. Eh, Podemos entender eso, pero decimos que no son hinchas los que están dispuestos a matar o los que están dispuestos a golpear. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué queremos hacer esa diferenciación si al fin y al cabo realmente nos mueve lo mismo? O sea, si el están... combustible es el mismo, la Exacto, pasión, lo sí, pasional, lo emocional, lo subjetivo, lo simbólico, acá hay una carga simbólica tremenda. sí, total, total. Toda la violencia, digamos, que se da dentro del marco del fútbol es muy simbólica porque tiene todo ese contexto, pues que ya hemos hablado de todos los símbolos que mencionamos, de los colores, de la ciudad, de la familia, de la herencia, el Y, estadio. y en la fase de indagación del podcast de hoy veíamos cómo la investigación que tú citabas de un candidato a doctor, ¿fue? De la Universidad Javeriana, Creo que sí, es un profe de la Javeriana. un profe de la Javeriana candidato a doctor, decía que pues esta es una violencia relativamente controlada, ¿no? O sea, se espera que haya una especie de coreografía que uno ya conoce, los ataques cuerpo a cuerpo, los ataques a pedradas, los ataques alerta Ricardo Rego, ataques con arma blanca, eh, pero digamos que no se espera nunca que entre 10 barristas de Blue Reino de los Comandos Azules hagan vacas, se compren un fusil de asalto y agarren a todo el mundo a tirotearlos como si estuvieran en una escuela de Estados Unidos, ¿no? O sea, Sí, sí, es ya ahí cierto. es, Es porque es, o sea, es la ritualización del evento violento, ¿sí? Entonces ya se sabe qué va a pasar y uno que no participa incluso ya sabe qué va a pasar. Así como ya sabes que el mayor de la policía va a salir a decir que no vamos a permitir que los violentos sigan aguando la fiesta del fútbol. empañando la fiesta, sí. Ya sabemos también que después de que salieron del estadio fueron a darse machete en los barrios. Uno sabe eso, porque uno ya sabe cómo ocurren esas cosas, cómo se desencadenan los eventos y como que dentro de todo sigue siendo, o sea, está dentro de unos límites, por decirlo así, controlados entre comillas, que de vez en cuando se Sí, desborda y está en cámara, pero eso sí. ocurre todo el tiempo, eso ocurre todo el tiempo. Se desborda más como por la cantidad de gente que participa en esos mismos hechos, ¿no? Y digamos, por la consecuencia que puede llegar a tener de que en este caso se suspendió el inicio del segundo tiempo por un rato, entonces eso como que ya, uy, genera más noticia y todo eso. Pero pues yo creo que todo el mundo ha conocido este tipo de violencia y sabe cómo se desenvuelve y en ese sentido también entiende que es un ritual. No estamos defendiéndola, ¿no? O sea, igual está mal. No es algo que queramos que suceda, pero Claro. que entender cómo sucede es clave para también entender cómo podemos desmantelarlo un poco. Ha habido unas iniciativas en algunas alcaldías de vincular a algunos de estos barristas como funcionarios, como mediadores, como personas que coordinan. Se les ha, digamos, dado cierto poder administrativo para que ayuden a mediar eso. ¿Tú crees que esa puede ser la solución o por el contrario, eso puede llegar a crear una serie de cuadrillas que al sentirse empoderadas y respaldadas desde las autoridades locales, entonces ya empiecen a hacer ellos su propio ejército y a tomarse la ley por sus propias manos? Sí, es que como diría Ricardo Rego, eso es un arma de doble filo, ¿no? Es un Eh, arma de doble filo. es peligroso también como que exista ese Darles entidad. poder, sí, Mm. digamos que exista el poder, pero yo creo que también el hecho de que exista esa pertenencia y como la posibilidad de hacer parte de la estructura de la cadena de mando, pues que son las alcaldías o bueno, el control, por ejemplo, a veces son los mismos clubes los que potencian este tipo de cosas, eso también genera una respuesta positiva porque muchas de las personas que hacen parte de las barras, como decíamos, lo que están buscando es identidad, ¿sí? Sentirse importantes y Sí. sentirse parte de algo. Entonces yo creo que bien manejado puede estar bien. Yo creo que en Medellín se ha hecho un trabajo tremendo con eso. Y hace poco estuvimos bueno, por allá y en Robledo, que es un barrio, em,
como hacia arriba, pues que uno va subiendo las lomas, se encuentran Sí, grafitis de Nacional y de el DIM ahí unos al lado de los otros. Y sí, son murales grandes, o sea, no son, digamos así, espontáneos, sino que son acciones planificadas que están hechas también para hacer ver que la ciudad es territorio de los dos equipos, ¿sí? Que no claro, hay sí. una, digamos, una necesidad de defender una cuadra o un barrio. Y creo que con eso se ha hecho un trabajo tremendo, pero pues igual, pues Claro, no igual sé, se va a falta mucho, seguir, ¿no? sí, total, se va a seguir Es desatando. mucho más lenta esa recuperación que la iniciación de la violencia. No, y eso que Instantes bajó, finales, bajó porque hubo sí, unos años duros, duros, tipo 2009, 2010, era mucho peor que lo que es ahora. complejo. Instantes finales de fútbol y algo menos. Para concluir, entonces, todos somos hinchas, nos mueve la misma pasión, el combustible es el mismo y basta de creer que la violencia está en la otredad. Nosotros también participamos con el discurso, los medios lo hacen, nosotros validamos y normalizamos de muchas formas cosas que se desencadenan, que se salen de control, pero los medios y nosotros deberíamos estar siempre llamados a la reflexión sobre esos asuntos en vez de caer en los lugares comunes de siempre, de decir, estos vándalos no se van a tomar la fiesta del fútbol ni van a alejar las familias del estadio. Laura, muchas gracias por esta nueva entrega de fútbol y algo menos. Muchas gracias a ti. Esperamos que lo hayan disfrutado nuestros 17 oyentes. 18 de pronto. Aumentamos algo esta semana. Saludo a todos. Gracias. Adiós.